es que sea un espacio para potenciar el pensamiento, digamos, como para pensar en conjunto. Les vamos a traer una propuesta teórica y una exposición, pero bueno, la idea es que pueda circular la palabra, el pensamiento, que sintamos la comodidad de decir lo que estamos pensando, si está bien o está mal, o en todo caso, si les parece que puede ser muy polémico, nos avisan y, no sé, cortamos esa parte de la grabación, pero sí que tengan como la claridad de que el debate siempre enriquece, digamos, o sea, de hecho, para nosotros, más allá de un espacio de laburo, es un espacio para poder pensar. Y como las inquietudes que ustedes traen muchas veces están exentas de los vicios que tenemos nosotros por las lecturas, por la formación, por lo que sea, entonces siempre está bueno, digamos, cuando se genera una inquietud. Pueden o levantar la mano del Zoom o directamente desilenciarse e intervenir, digamos, como a ustedes les parezca más cómodo, o en el chat. Yo estoy en la compu, así que el chat lo veo. Por ahí, si no respondo inmediatamente es como para terminar una idea, pero tengo el chat a la vista, así que nada, y estaría bueno. Y de hecho, voy a arrancar con 2 preguntas. La primera es, ¿qué sabemos? ¿Qué saben de Spinoza? ¿Qué onda este señor? ¿Qué conocemos? ¿A qué nos suena? Hola. Buenas, ¿cómo va? Algo tienen que saber. Si no, no harían un taller de Spinoza. Hay algo que no saben. Si no, no harían un taller de Spinoza también, digamos. Pero ¿qué ideas tenemos de este señor? Si querés hablo yo y me callo para siempre, que soy como la más vieja, me parece, por las caritas que veo por... Yo soy también profesora de filosofía, igual que Julieta, y sin embargo, Spinoza fue como siempre una deuda, porque eso no se ve en la facultad, normalmente de filosofía, en la formación. Además yo tuve una formación muy mediocre, después he tenido que hacer otras cosas por mi cuenta, pero a mí me va bien, yo doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas, y en algún momento de mi vida empecé a comprar materiales, o sea, no sé, cuando empezaron a salir los seminarios, no sé, los congresos, empezaron a publicar cosas, me fui comprando. Pero después era un texto que me repelía de una manera tremenda, me costaba mucho abordarlo, y recién cuando vino Tatiana, hace muchos años, creo que no sé, por el 2015, por ahí, que organizaron acá un seminario, un curso, recién ahí como logré meterme un poco y de a poco. Y tengo lecturas totalmente asistentes y lo he empezado a incorporar en las clases, pero muy a cuentagotas, porque tampoco estoy en una facultad de filosofía, por lo tanto es difícil por ahí para otro tipo de estudiantes ponerles, ponernos a trabajar sobre eso. Y sin embargo, bueno, en grupos, con compas, con estudiantes, qué sé yo, por momentos nos hemos metido y hemos logrado hacer algunos recorridos, pero eso ha sido todo, ¿no? O sea, como que introducciones más o menos he visto, pero no he dejado de verdad, la verdad que no, esto yo lo quiero usar como un espacio para seguir formándome. Bien, bueno, buenísimo, o sea que algo hay, digamos, algo de donde así hay, es cierto lo que dice la Clau, y lo vamos a desarrollar un poco, no es un filósofo o un tema que las academias estén estudiando, la UBA sí un poco más, a la UBA le gusta más Deleuze recontra piensa a partir de Spinoza, entonces por ahí hay un poco más, particularmente Mendoza, que es de donde somos varios de acá, no. Natalia dice, no sé nada, entré a taller por el título y porque siempre quise hacer un taller con ustedes. ¡Ay, qué hermosa! Bueno, buenísimo que te das ganas de esa beca. Ay, Geo había dicho que no podía prender la cámara, no hay problema, la medida en que pueda. ¿Y qué te llamó la atención del título?
Voy a prender el audio un ratito, pero perdón. Em, ¿Qué me llamó la atención? ¿El título? Sí, ¿Aló? sí, sí, sí. El arte. Ah, perdón, es que se me cae a veces un poco el internet. Ah, ok. Como el arte de componer, como en sí, o sea, yo trabajo, bueno, soy ilustradora y trabajo haciendo como libros, entonces pensé como, oh, qué interesante, componer, ilustración, gráfica, ¿caché? Sí, algo muy random en verdad, y como siempre quise hacer un taller con ustedes, pasé al sorteo y me lo gané y fue como, oh, bacán, así que vengo con la mente completamente en blanco, vengo a aprender. Bueno, buenísimo. El arte de componer es un título que responde más bien a Deleuze, digamos. O sea, no es un título tan... No son palabras que estén tan en Spinoza, sino más en Deleuze. Deleuze define a la filosofía como el... Sí, a veces como el arte de crear conceptos. Y un poco más avanzado vamos a trabajar el tema de la composición. ¿Qué es lo que nos compone? ¿Alguien más quiere agregar algo, preguntar algo, también tirar ahí alguna inquietud? Tiro, si no, sí. Yo agrego algo. Bueno, más allá de hablar de Spinoza, que para eso estoy también en este taller, para escucharles, pero con lo que decía la compañera Claudia y un poco lo que estamos viendo de otros, que parece que sí, que es un señor que no es muy estudiado, no es muy leído, quizás algo omitido en algunos espacios y que eso resulta un poco interesante para verlo, ¿no? Tiene ese plus de misterio, ¿no? Como de por qué. ¿Qué tiene este chabón que no se lo estudia? Vamos a arrancar un poco por ahí. Hoy voy a hablar de, además de Spinoza y Deleuze, un montón de otras cosas para que vayamos como entrando en contexto, también para que sepan cómo va a ser el taller, y después nos vamos a meter sobre todo con la ética, que es uno de sus textos principales, porque el interés de este taller, además de incorporar como más fuerte las lecturas de Deleuze, tiene que ver con trabajar más la cuestión de los afectos, y como que ahí sí me interesa que nos detengamos un poco. Geo dice, leíste En medio de Spinoza. Sí, bueno, En medio de Spinoza de Deleuze es un texto que recomiendo un montón. Es un texto, son clases de Deleuze sobre Spinoza. Está en PDF en las carpetas y se consigue en formato físico por la editorial Cactus, creo. Es precioso porque es un Deleuze muy entendible, o sea, es un Deleuze dando clase, buscando que lo entiendan y no haciendo esas cosas, no sé, raras que hacía como en el Antiedipo. Y bueno, hace ahí como hace una cosa muy interesante para mí Deleuze, que es que no fuerza al autor, pero sí los hace decir otras cosas, o los hace responder un poco a otros problemas, pero sin hacer una cosa forzada. O sea, me gusta mucho porque es como muy orgánica su lectura. Bien, ¿por qué es un filósofo que se ha estudiado tan poco? Un poco del Spinoza va a representar un acontecimiento en el pensamiento, es un filósofo del siglo XVII, del 1600, y a ver, representa un acontecimiento en el pensamiento ya en su propio siglo. Voy a decir algunas cositas medias por encima de la biografía, que igual es interesante, no es el tema, pero está bueno. Él es judío, es marrano, o sea, es parte de las comunidades de judíos que habían tenido que convertirse por fuera, digamos, al cristianismo para poder subsistir ahí en España. Y a los 24 años, cuando él todavía no había escrito nada, es excomulgado de la comunidad judía. O sea, si ya como judío era un paria en Europa, es excomulgado de esa comunidad, con el plus de que él después no se reinserta en ninguna otra comunidad. Tengamos un poco en cuenta que la pertenencia religiosa estaba
era algo bastante parecido a lo que hoy sería una pertenencia política o una pertenencia tipo nacional, digamos, o sea, como que él queda siendo un paria, digamos, todo el tiempo, termina y ahí es donde se desarrolla su obra en Holanda, que es uno de los países que como primero abogó por varias libertades, entre ellas la libertad de expresión, pero bueno, arranca su vida, digamos, y las noticias que tenemos de él, con una excomunión que además es terrible, o sea, maldito sea de día, maldito sea de noche, dice el texto, como se le prohíbe a toda la comunidad acercarse a él, hablarle a él, o sea, como tipo, nadie le hable. Hay un meme que es muy gracioso, ¿vieron ese que aparece Garfield y aparece atrás un afiche con el Garfield tachado? Bueno, eso era Spinoza, digamos, como no pudiendo ahí medio habitar ningún espacio. El primero, bueno, él va a acompañar a unos hermanos en Holanda que estaban a cargo del poder, los hermanos de Witt, que tenían ideas como bastante liberales, y después una turba enardecida, como fogueada por la casa de Orange, que eran un poco más conservadores, mata a uno de estos hermanos, entonces, bueno, y Spinoza, siendo amigo de él, medio tiene que guardarse, etc. Es muy poco lo que él publica en vida, la mayoría de sus textos se editan de manera póstuma, y no solo eso, o sea, creo que la ética la estaba por mandar a la imprenta, se enteraron las autoridades amstelodanas de Ámsterdam, se armó un escándalo y tuvo que retirar el libro de la imprenta, y durante mucho tiempo sus textos circularon de manera clandestina. Les voy a mentir, o sea, les voy a poner como un ejemplo porque no me acuerdo ni cuál de los textos era ni qué nombre, pero era algo así como que la ética circulaba como con una portada y un nombre que era, no sé, tratado de afecciones cardíacas, o sea, como cualquier otra cosa, pero el texto era el texto de la ética. ¿Qué tiene eso? Que es tan prohibido y tan terrible, y lo que es interesante pensar para mí con Spinoza es, ¿qué hace que un pensamiento sea tan peligroso? ¿No? O sea, como esta cuestión de hasta dónde son peligrosas las ideas, a veces parece que son inofensivas, a veces parece que no. Con Spinoza medio que nos queda claro que no son tan inofensivas, que pueden ser muy peligrosas. Después de la muerte de Spinoza, como que se pone de moda que los varones, se doctoren en filosofía con una tesis que sea contra Spinoza, y mostrar punto por punto por qué Spinoza está muy equivocado. Y encima, leyendo la ética, es una ética que arranca hablando de Dios, entonces como que es un poco raro. Si abordamos un poquito el tratado teológico político, algunas cosas vamos a ver, ahí sí se pone más picante la cosa, en relación a algunas críticas que le hace sobre la lectura de las escrituras. Me interesa hoy trabajar un concepto de manera así como más central, que es el concepto de inmanencia. Ahí lo vamos a desarrollar, pero lo dejo así presentado, y que tiene que ver esto con por qué termina siendo tan potente, al menos en nuestra lectura, ese pensamiento. En la historia de la filosofía en general, es más complejo, pero lo voy a esquematizar para que se entienda, es como si hubiesen dos líneas, ¿no? Una línea que un poco arranca con Platón y se consolida y se va a desarrollar, sobre todo en el cristianismo y en algunos filósofos de la Edad Moderna, que tiene que ver, o sea, no sé si conocen algo de Platón, pero un poco una de sus ideas centrales es que habría algo así como dos mundos. El mundo de las ideas, del pensamiento, que es lo perfecto, y el mundo de lo sensible, todo lo que tiene que ver con la corporalidad y la terrenalidad, que es un mundo inferior, despreciado, ¿no? Como que no vale tanto como el otro. Son conocidas las maneras en las que el cristianismo explotó esa idea, ¿no? O sea, el cristianismo un poco lo que planteó fue un modo de vida en pos de esa otra vida más allá, entonces esta vida de acá no vale, y acá la traemos a la Federici, un poco a Nietzsche también. Si esta vida de acá no vale, no pasa nada con que mi cuerpo esté explotado 16 horas al día trabajando en una mina, porque esta vida no vale, ¿no?
La vida que vale es la otra. Y encima, ¿cómo accedo a la otra vida? Y portándome bien, siendo una buena persona, siguiendo todo lo que la Biblia dice que hay que hacer. Bien, esa forma de pensamiento que podemos ver como con mucha claridad, tiene muchos efectos prácticos, no son simplemente ideas. Esa forma de pensamiento es la que gana y es la que se estudia. Pero hay otras formas de pensamiento un poco subterráneas que van a plantear que en vez de dos mundos, o sea, en vez de una cuestión trascendente, trascendente significa esto, que hay como otro mundo más allá, sino que van a plantear de distintas maneras la cuestión de la inmanencia, es decir, hay un solo mundo. Si hay un solo mundo, no sé, una de las consecuencias, y ahí claro, Spinoza empieza a caminar derechito a la hoguera, Dios es corporal. Porque no hay un Dios más allá, separado de esta realidad corporal, sino que si hay una sola cosa o una sola realidad, en Spinoza es una sola sustancia, esa sustancia es, desde una perspectiva humana, tanto pensamiento como extensión, es decir, Dios tiene cuerpo, digamos, ¿no? Como, o Dios es corporal, para decirlo como más exactamente. Terrible, digamos, ¿no? Como terrible tanto para el siglo XVII, y ahora vamos a ver que sigue teniendo como sus efectos prácticos. Esa línea va a estar en Heráclito, que es un presocrático del siglo VI a.C., va a estar en algunas escuelas filosóficas menores del mundo occidental, sobre todo Grecia y Roma, estoicos, cínicos, epicúreos, y algunas sectas que subsisten durante la Edad Media van a seguir como sosteniendo estas ideas. Pero siempre de manera, esto como subterránea, ¿no? Como que no logran entrar en la academia. Y sí, la academia la funda Platón, o sea, la academia es la trascendencia. Esta otra manera de pensar es la que va a ir quedando, pero bueno, esos textos van a circular. Se sabe que en la biblioteca de Spinoza había textos de los epicúreos, estaba el poema de Rerum Natura, de Lucrecio, un epicúreo bastante conocido y por supuesto tapado, prohibido, digamos. Y Spinoza como que rescata un poco eso. Entonces, pensemos, todavía estamos un poco en la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Se está empezando a ver como una cierta secularización del pensamiento, y siempre es cierta, y siempre tomado con pinzas y entre comillas, porque no es que el pensamiento se va a secularizar del todo. O sea, el pensamiento religioso y la idea de Dios va a seguir estando como súper presente. Bueno, prendían fuego a la gente, digamos, o sea, no es que, no es que dejaron de operar ahí. Entonces, bueno, Spinoza en ese sentido, en ese momento, plantea un acontecimiento, o sea, plantea algo como que reestructura un poco las bases a partir de las cuales pensar. Por eso Hegel, no mucho después, va a decir, como después de Spinoza, no se puede pensar sin hacer referencia a él, para estar con él o en contra, no importa, pero no podemos eludirlo, ¿no? O sea, es importante. Por supuesto, Spinoza no gana, digamos, esta batalla del pensamiento, y va a resurgir a mediados del siglo XX, un poco en Francia y en Argentina también. Pensemos mediados del siglo XX, el marxismo toma como mucha más fuerza, y se lo empieza a tomar a Spinoza en Francia para enriquecer el materialismo de Marx. Marx, de alguna manera, también plantea, no es inmanencia la palabra, pero sí es un materialismo, ¿no? O sea, como que es la realidad concreta, en el caso de Marx, socioeconómica, para decirlo en términos sencillos, igual es más complejo, pero digo, es esta realidad tangible la que produce
o de la que se desprenden las ideas, etcétera, pero es como que parte de acá, o sea, no se parte de la idea, no es la idea, la causa, el origen, como lo va a hacer para el platonismo y sus derivados, sino al revés. Ese materialismo de Marx va a empezar a ser enriquecido con un materialismo de Spinoza que hace mucho más hincapié en la cuestión del cuerpo y de los afectos. Cosa que Marx no tematiza de manera central, digamos, ¿no? O sea, no es algo como súper central en la obra de Marx. También tiene que ver, sobre todo la cuestión de los afectos y el pensamiento político, con que en el siglo XVII, cerca de Spinoza, vamos a tener a Maquiavelo, vamos a tener a Hobbes, que van a empezar a plantear que la política tiene que ver con los afectos. La política es un poco más el reino de los afectos que el reino de las razones. La política no se ordena racionalmente. La política se ordena o se produce más afectivamente. Entonces, Spinoza también un poco está como pensando ahí en ese contexto. ¿Están hasta acá? ¿Bien? Bien. Voy a tomar 2 o 3 cositas de Silvia Federici, de su texto El Calibán y la Bruja. No sé si lo conocen saben que está buenísimo, si no lo conocen se los recontra recomendamos, pues está buenísimo. Ella va a analizar la transición de la Edad Media al capitalismo y cómo el patriarcado opera como uno de los factores no poco central, digamos, para posibilitar el capitalismo. Y en el texto central de ese libro, que se llama El Gran Calibán, la lucha contra el cuerpo rebelde, ella muestra cómo se da una operación en la que es como que se explota de manera antropológica esta cuestión de los dos mundos. Que ya venía con Platón, pero se va como a seguir desarrollando, digamos, ¿no? Como que se va a seguir explotando, que es como a esta disociación cuerpo-alma o cuerpo-mente, como que se fortalece mucho la jerarquía que hay entre alma y cuerpo. O sea, el alma como lo superior, lo conectado con lo divino, la sede del razonamiento, básicamente como todo lo que vale, que se va a asociar, obviamente, a los varones, y por eso hoy terminamos escuchando que los varones son más racionales y las mujeres más emocionales, a la ciencia, digo, como al desarrollo de la tecnología y de la industria. Y del lado de abajo va a quedar el cuerpo, todos los cuerpos feminizados, en realidad todos los cuerpos de los sectores oprimidos, no solo mujeres, sino poblaciones indígenas, sino cualquier ser que no sea varón heterosis, adulto, blanco, sano, entre comillas, digamos, como todo lo que no es eso, va a quedar del lado de abajo, y como es inferior, nada, no pasa nada si es explotado porque es inferior, porque lo superior está en otro lado. Entonces, esta jerarquía es la que va a seguir y que de hecho sigue operando, digamos, hoy. O sea, transitamos la existencia, no sé si todo el mundo, digamos, habrá quien para otros procesos, digamos, ¿no? Pero es nuestra mente la que manda, no es nuestro cuerpo. Y solamente podemos saber cosas y acceder al conocimiento racionalmente. O sea, si yo intuyo algo, no es un conocimiento válido. O si yo siento algo, si tengo una sensación, eso no es conocimiento. No lo puedo comprobar científicamente. Lo que puedo comprobar científicamente tiene que ver con la razón, y tiene que ver con esta cosa superior, y después nada, en los modos actuales de vida, explotamos nuestro cuerpo porque nuestra cabeza cree que podemos más. Y ahí es cuando el cuerpo habla, y estado, y esas cosas, ¿no? Pero, digo, esta trascendencia y esta dualidad sigue operando, obviamente a nivel macro, pero también a nivel micro, al nivel de la existencia de cada ser. O sea, y es algo que
Y por eso me interesa Spinoza, digamos, es algo que no es tan fácil, no es que lo vimos y ya está, ya lo pudimos desarmar, sino que es un ejercicio desarmar eso. Y es un ejercicio quitarle el poder que tiene el alma o la mente y entender que, digo, de jerarquizar. Porque así como hemos jerarquizado la mente y lo racional, a la vez también hemos naturalizado las jerarquías. O sea, todo el tiempo, no sé si todo, pero generalmente, digamos, todo se tiende a poner en pares binarios, varón mujer, cuerpo alma, etc. Así hay miles, digamos, naturaleza, cultura, por más que podamos pensar después críticamente que esos pares no existen, lo que sea, digamos, pero socialmente sí funcionan, y funcionan esas jerarquías. Siempre hay algo que vale más y algo que vale menos. Esas jerarquías, estoy muy convencida, no las hemos desarmado y nos va a costar un montón desarmarlas. O desarmarlas, o complejizar, o no sé, sumar cosas, ¿no? Pero siempre estamos jerarquizando, ¿no? Jerarquizamos en función de esa trascendencia, o sea, el modo de pensar dominante tiene que ver con eso. Por eso la propuesta de Spinoza va a estar vinculada siempre a modos de pensar que tienen que ver con, o desarticular o sea, con la desarticulación de la servidumbre, digamos, ¿no? O sea, se lo asocia a Marx, Spinoza lo plantea en la cuestión de los micropolíos, bueno, Spinoza, Deleuze, digamos, como desde otro lugar, pero también lo sigue planteando, digamos, el cuerpo como lugar de resistencia, etc. Porque lo que va a hacer Spinoza ya en el siglo XVII es proponer una filosofía, un sistema filosófico antijerárquico. Es absolutamente antijerárquico. No hay... Y a ver, y acá nos empezamos a meter con la cuestión de la ontología, que por ahí para su lectura es aburrido, y hablar de Dios y de la sustancia puede ser un perno, pero sí está bueno entender cómo funciona. ¿Qué hace este señor? Bueno, primero ya lo dije un poco, arma un sistema. Hasta la filosofía moderna, sí, quizás algún contemporáneo, pero sobre todo hasta los modernos, la filosofía tiende a armar esta cuestión de sistema que es como un poco explicar la totalidad de la realidad. La cuestión más parcial va a ser más contemporánea, como bueno, yo me dedico a esto, yo me dedico a esto otro, y ya no me interesa explicar toda la realidad, sino, nada, tratar de analizar una parte. Para los modernos era como todo, o sea, como cómo funciona el mundo, básicamente. Que es la tradición que viene desde la antigüedad. Y ahí Spinoza hace una serie de operaciones que, si le ponemos un poco la lupa, son divertidas. Primero, la ética pertenece al ámbito de la filosofía práctica, al ámbito de cómo la filosofía articula, ordena, propone hacer, ¿no? Como esa ética, primero, está escrita de manera geométrica, con axiomas, demostraciones, lo cual, bueno, depende del gusto de cada quien, puede ser divertido de leer o aburrido, pero tiene esa estructura matemática. O sea, piensen, la matemática no nos indica un qué hacer. La matemática es completamente teórica en un punto, después la podemos aplicar, sí, pero trabaja con entes ideales, o sea, los números, las cantidades, las geometrías son entes ideales, no son entes del hacer. De hecho, no sé, la esfera como tal, o no sé, el semicírculo, y en su definición matemática no existe en la realidad. Hay que poner ahí la mirada humana para decir, no sé, que hay un punto y que todos los puntos de esa curva son equidistantes del punto central, digamos, pero esa es una lectura humana, digamos, no está. Y además de hacer esa ética de manera geométrica, empieza hablando de Dios. Pero no va a plantear una ética basada en Dios. O sea, entonces, ¿por qué empieza por Dios? Y acá lo traigo a mi amigo Deleuze, que lo tengo acá. Bueno, este es el librito que nombró la Geo.
Lo que dice Deleuze, y me parece acertado, es que Dios es como el concepto filosófico que nos permite hacer cualquier cosa. Porque es un concepto de alguna manera puro, si se quiere, o sea, no necesita representar nada, ¿no? Entonces, partir de Dios y modificar eso, pensemos también en el contexto y en lo que significa Dios, digamos, permite hacer como toda una serie de operaciones, partiendo desde ahí, ¿no? O sea, como que posibilitas un concepto potente. El Dios de Spinoza a veces se lo nombra, digamos, como un Dios filosófico. O sea, no es el Dios de la religión. Por más que él en el Tratado Teológico Político habla de Dios y discute más con las Sagradas Escrituras, él lo que va a hacer es depurar ese concepto de Dios. Entonces, va a elaborar como dos fórmulas que son Dios o la sustancia y Dios o la naturaleza. A mí me parece que esta equivalencia entre Dios y sustancia es la que mejor explica lo que Spinoza está tratando de hacer. Rodrigo, prendiste el micrófono, no sé si querías intervenir. No. Bien. Entonces, esto que va a hacer Spinoza al principio de la ética es una ontología. Ontología es la rama de la filosofía que se dedica a explicar, si se quiere, cómo es el ser, o sea, como que habla sobre el ser. Entonces, ¿qué es lo que hay para Spinoza? Para Spinoza lo que hay es una sola sustancia. Es esto que les decía de la inmanencia y no la trascendencia. No hay dos mundos, no hay dos planos, hay uno solo. Esta sustancia, si es una sola, es Dios. Pero también, si es una sola, entonces es esto que les decía antes, Dios es corpóreo. Porque no hay un algo más allá, sino que está todo contenido en esa sustancia. Si yo tengo esa concepción de Dios, entonces Dios no va a crear al mundo. Porque si Dios crea al mundo, visión más de las teologías monoteístas, Dios es una cosa diferente del mundo. Como Dios no es una cosa diferente del mundo, Dios de alguna manera es causa de ese mundo, pero causa no es lo mismo que creador. Acá trae todas unas cuestiones que, no sé, para mí son muy divertidas, son medio abstractas, pero un poco lo que va a decir Spinoza es que en función de la perfección de la sustancia solo puede ser una. Si ya hay otra, es imperfecta, porque va a estar limitada por la otra, digamos. O sea, no va a poder ser absolutamente infinita, porque va a haber otra que la va a limitar. Aunque puedan ser infinitas para los otros costados, digamos, en el momento en el que se toquen, ahí van a encontrar un límite. Lo que encuentra un límite es imperfecto. Como Dios no puede ser imperfecto, no puede encontrar ningún límite. Entonces, es una sola sustancia. Con este razonamiento, que es lógico y que tiene un montón de sentido, ya con ese razonamiento se está poniendo en contra de toda la tradición trascendente, que van todo el tiempo a plantear a Dios como algo por fuera. Klaus. Sí, un poco para destacar el hecho de que él está utilizando también un vocabulario preexistente, porque es ir separando como la paja de trigo de una manera muy elegante, cosas como que no las termina de decir brutalmente, sino que usa como las mismas estructuras, bueno, la prueba sobre la existencia de Dios, o sea, como que no habían
tampoco obras filosóficas que se salieran de ese molde, que era probar que Dios existe, cómo llegar a Dios a través del pensamiento, el concepto de causa, de principio, de infinitud, de lo absoluto, lo perfecto. Eran todas las herramientas que estaban ahí a la mano. Él como que de una manera elegante las usa en una dirección que, claro, no eran tontos los que deciden que esto era medio peligroso, pero como que el tipo se juega como que puede pasar también. O sea, es interesante decirlo, ¿no? Algo así. Sí, es como medio que, no sé si finge demencia, pero está ahí, digamos, Sí. como, ay, no sé, yo llegué a estas conclusiones porque, a ver, en serio, él usa la lógica, usa una especie, no es exactamente una lógica deductiva como la de Aristóteles, pero re está usando ese mecanismo, o da esa sensación. Pasa que, como decía la Claudia, a las consecuencias a las que llega, y no son a las que hubiera llegado, no sé, Santo Tomás. Va Sí, para otro además lado. de a toda la tradición que han cometido incongruencias, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que vos decías, causa, pero no creador, él ahí usa como el lenguaje de la diferencia, las distintas causas, que era un deporte aristotélico, hacer la distinción entre la causa eficiente, la causa final, la causa material, la causa no sé qué, era como, bueno, esto de pensar a Dios, o sea, miles de herramientas, y él ahí les está diciendo a los que piensan que Dios es tal cosa, bueno, estarían incurriendo en alguna contradicción, ¿no? Es como de a poco se va metiendo en ese terreno. Sí, de a poco, y a esto sí también lo digo, de a poco en la ética, cero de a poco en el Tratado Teológico Político. O sea, en el Tratado Teológico Político él lo que hace es mostrar que sistemáticamente se han malinterpretado las Sagradas Escrituras. ¿Cómo lo plantea? Que esa mala interpretación es profanar la palabra de Dios, o sea, le está diciendo a los otros que están cometiendo un pecado, digamos, más o menos, cuando lo que él está diciendo, para la mirada más tradicional, es terrible. O sea, él dice que los profetas no es que eran elegidos, recordemos que era un filósofo antijerárquico, por lo tanto no hay elegidos, no hay preferidos, nadie tiene un lugar más copado que el otro, sino que tenían una imaginación más viva y que sus profecías tenían que ver con su propio modo de vida. O sea, le está diciendo, no es que Dios habló a través de vos, ¿no? ¿Entienden? Como, ahí es donde plantea que Dios es el asilo de la ignorancia, bueno, es como fuerte. En la ética no, en la ética él es más prolijito, es más cuidado, el tratado, también como la diferencia, es que el tratado teológico político es un tratado de intervención más concreto. La ética no, digamos. Un panfleto, o sea, es como una especie de panfleto el tratado teológico político de 500 páginas. O sea, no es un panfleto que nos reparten en una marcha, pero tiene como esa intención. Pablo, levantaste la mano. Sí, lo que dijo ella me hizo pensar en otra cosa, que es que, bueno, es un texto que yo menciono muchas veces, que es que hay un texto de Mario Heller, que es un filósofo argentino, que el libro se llama Individuo, persistencia de una idea moderna, y ahí al principio de ese libro, en los primeros capítulos, él habla de lo que denomina el problema teológico político, que es justamente que en estos inicios de la modernidad, no es que, bueno, en la Edad Media poder religioso, en la modernidad libre. No. Ahí en el inicio de la modernidad hay una disputa de poder justamente, y esta disputa de poder no se salda sin una cosa 100% radical. De hecho, eh, Descartes habla de Dios y es el primer moderno, ¿no? No se salda eliminando absolutamente eso, sino resignificando estas cuestiones. Y Heller lo dice, por ejemplo, en relación a la idea de igualdad y libertad del derecho natural, como esas son resignificaciones y resemantizaciones de la igualdad, todos somos hijos, ¿no? Iguales frente a Dios, y de la libertad también, de la libertad de orar, para orar bien o mal frente a Dios.
ay, se me fue la palabra, bueno, de que ¿Libre no estamos albedrío? exacto, del libre albedrío frente a Dios. Y así como en términos jurídicos, ¿no? Y en términos políticos aparece esta resignificación de la igualdad y de la libertad, bueno, acá estamos frente a la resemantización de Dios, ¿no? No es ignorar los conceptos de antes y hacer algo de cero, no es esa creatio ex nihilo, no, sino tiene que ver con otra cosa. Sí, es con esto de como torcer el concepto, ¿no? Como tomar el concepto, pero empezar a torcerlo y llevarlo por otro lado, que también un poco nos indica, y sí, no hay una sola línea y no hay una sola posibilidad del pensamiento. No hay una sola manera de razonar, aún en estas cuestiones como más abstractas. Bien, siguiendo con esta idea de hay una sola sustancia, por lo tanto no hay un Dios por fuera que haya creado el mundo, por lo tanto no hay un Dios al modo humano. O sea, no hay un Dios que por fuera, por ejemplo, imparte justicia. No existe. Porque no hay un ser por fuera operando sobre esto que es. Es ya todo esto que es. Ya si sacamos la idea de Dios como papá, digamos, o de Dios como jefe de Estado, seguimos ahí como metiéndole leña al fuego, digamos, porque si no hay un Dios que imparta justicia, no hay un Dios que imponga un bien y un mal. O sea, no hay un bien y un mal que estén como más allá, en el sentido de que ya están escritos, ya están puestos y hay que alcanzarlos. No hay un ideal de comportamiento, de vida, de excelencia de ser. No existe ese ideal. Porque justamente, insisto, todo es inmanente. Cualquier ideal es trascendente. Entonces, ahí de vuelta, insisto, con el Tratado Teológico Político, lo que lo va a decir es como que los principios de las Sagradas Escrituras son muy sencillos, tienen que ver con el amor al prójimo y un par de cosas más, y que es un texto hecho para disciplinar. O sea, que no hay que tomarlo al pie de la letra, porque, y ahí el dato como de vuelta, como toda su argumentación ontológica y teológica, o sea, porque no hay un Dios más allá, porque no hay un Dios, porque si Dios fuese algo separado del mundo, habría dos sustancias, entonces como sustancia sería imperfecto, ¿no? Como que todo el tiempo mete estos razonamientos para culminar en esta idea de hay una sola sustancia, y en todo caso, bueno, como que es una lectura humana, y encima bastante mala, digamos, bastante errada, esta idea de que hay un Dios que imparte justicia y que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por eso, una ética y no una moral. La moral tiene que ver con estos valores trascendentes, por fuera, y la ética tiene que ver con lo inmanente, y ya no hay bien o mal, sino lo bueno y lo malo para cada quien. Spoileando y dialogando con el nombre del taller, está lo que se compone o no se compone con cada ser. Y de ahí saco lo bueno y lo malo. Con cómo me compongo. Me compongo bien, entre comillas, me compongo de una manera buena para mí, o me descompongo de una manera mala para mí. Componer y descomponer no hay que tomarlo en el sentido literal, capaz descomponerme puede ser algo bueno para mí, ¿sí? Descomponerme en el sentido literal corporal, pero sí tiene, vieron, como esa, un poquito como ese sentido de lo que no, una cosa que no va con la otra. Lo que no va conmigo me descompone. Lo que va conmigo me compone. Se pone conmigo. Bien. Entonces,
tenemos una sola sustancia, no hay trascendencia, no hay un Dios por fuera. Si no hay un Dios por fuera, no hay un bien, no hay un mal, ya todo es perfecto como es. Porque todo es Dios y todo es la sustancia. Entonces, no hay un ideal de perfección que alcanzar. La perfección ya está en la inmanencia. ¿Qué pasa? Hemos leído a la perfección de una manera, diría Nietzsche, demasiado humana. Pero la perfección de la sustancia, que nos excede absolutamente, no es la perfección que yo como ser humano puedo llegar a concebir, sino que ya está, ya en tanto que existe es perfecta. Y puedo seguir, digamos, no hay distinción entre sagrado y profano. No hay cosas más sagradas que otras, porque si ya todo es la sustancia, Dios no ha preferido algunos seres por sobre otros. Estaba pensando, no sé, como en todas esas jerarquías cristianas de, no sé, Dios, los ángeles, los arcángeles, los ángeles, no sé, todos esos seres que están ahí como en el medio, y los seres humanos como el punto más elevado de la creación, y el resto de la naturaleza como la creación de Dios, que a través de los seres humanos, o sea, como los seres humanos contemplamos esa creación de Dios, pero como a la vez estamos más cerca de Dios, como que hacemos como ese puente, como ese vínculo, ¿se entiende? Como un ser intermedio que contempla para que Dios se pueda mirar a sí mismo a través de los seres humanos. Ahí hay una re jerarquía. ¿Y por qué Dios necesita, o sea, por qué Dios es tan débil que nos necesita para contemplarse a sí mismo? Que no puede contemplarse él solo, que ya lo es todo. Este punto, políticamente, y en el contexto actual de colapso civilizatorio, es súper interesante. No somos una especie privilegiada, o sea, no tenemos derechos sobre el resto de lo que existe. No tenemos, no somos superiores. Ya Darwin Darwin mucho tiempo después, de alguna manera va a resonar con esto que dice Spinoza, que es, somos una continuidad de la naturaleza. No somos un ser especial puesto por un ser superior que nos hizo especiales. Hago un paréntesis, esta idea, que no sé, a mí me parece, no quiero usar la palabra natural, pero nada, me resuena, a veces la digo en clase y les parece terrible. A pibas y pibes de, no sé, 15, 16 años, registrar que no somos superiores. O sea, es como, no lo somos, digo, y es un fundamento, por ejemplo, para lógicas antiespecistas. Sí. Bien. Y a la vez... Disculpa, Sí. una pregunta, no sé, creo que me caí en algún momento, pero no entendí. Dijiste, a mí me parece, no quiero usar esa palabra, y ahí me perdí todo lo que dijiste después. Especista. Ok, que esta idea de que los seres humanos no somos especiales o superiores respecto del resto de la naturaleza, si es que algo así como la naturaleza existe, digamos, pero digo, esta idea de que no somos especiales para mí es como, no sé, la tengo como quizás más incorporada, por ahí más a nivel de pensamiento que de prácticas, pero hay gente a la que le parece terrible registrar que no somos seres superiores. Por eso digo que Spinoza en esta idea a veces funciona como fundamento de algunas prácticas antiespecistas. Spinoza no lo era, o sea, no tenía nada que ver con el antiespecismo él, pero digo, esta idea sirve para pensar esto de no somos una especie superior al resto de las especies, por lo tanto, no tenemos derechos sobre las otras especies. Vivas, no vivas, o sea, lo que sea, no tenemos. Y él un poco va a estar permanentemente cuestionando esta soberbia humana de mirar todo de modo humano. Entonces, ¿por qué le atribuimos a Dios características humanas? ¿Por qué creemos que Dios es justo? La justicia es humana. O que Dios es verdadero, la verdad es humana. O que Dios es bueno, la bondad es humana. Nuevamente, ¿no? Como
le hemos puesto, o que tiene entendimiento y voluntad. No, 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 los seres humanos tenemos entendimiento y voluntad. Pero ¿por qué? Un poco lo que él está diciendo ahí, sin decirlo, es, dejemos de crear a Dios a nuestra imagen y semejanza. No lo dice así literal, pero sí, digamos, y ahí está diciendo, sí, nos estamos inventando a Dios. Ahí, si ya decía eso, listo, re a la hoguera. O sea, y lo que él encima está diciendo es, no que todos los anteriores se han inventado a Dios al modo humano. Una de las cosas que él cuestiona es que había como una tradición medieval de que Dios tenía estas cualidades, pero de modo máximo. O sea, si existe la bondad en los seres humanos, Dios es la bondad suprema, y en realidad cada gesto, sentimiento o acto de bondad está como fundamentado en su ser, en esta bondad que existe en Dios. ¿Se entiende? Lo que Spinoza va a decir es, le estamos poniendo, o sea, estamos diciendo que él nos ha como trasladado esos atributos, pero en realidad es al revés, se las estamos poniendo a él. Y él es como muy claro y muy insistente en, Dios no es humano. Es decir, y asimilar a Dios a lo humano, y acá medio los corre, ¿no? Dios no es tan inferior como los seres humanos. Entonces digo, como usando los mismos argumentos, termina llegando a lugares opuestos. Esta idea también va a estar en Nietzsche, si no me equivoco, en Sobre Verdad y Mentira en Sentido Extramoral también está, que es como, bueno, esta cuestión, insisto, tan humana de mirar el mundo según nuestros propios parámetros. O sea, de querer comprender al universo o a todo lo que existe a través de la razón, es creer que la herramienta que tenemos, chiquitita, minúscula, que hay que situarla, sirve para comprender la totalidad de lo real. Porque tenemos la fantasía de que la totalidad de lo que existe tiene la misma estructura que los seres humanos. O sea, que la realidad entera se estructura, por ejemplo, racionalmente. Nuestra racionalidad es nuestra. Y encima, abro otro paréntesis. ¿De qué racionalidad estamos hablando? ¿La racionalidad de quién? Que ni siquiera es toda la racionalidad humana. Es un tipo de racionalidad, y hemos creído que con ese tipo de racionalidad podemos comprender el cosmos. Como mínimo, es soberbio. Como mínimo. Entonces, ¿cómo va a estructurar Spinoza su ontología? Hay una sola sustancia, no sé por qué le hago como un círculo, creo que tengo la imagen de la esfera de Parménides, que es un presocrático muy viejo. Hay una sola sustancia que se expresa en infinitos atributos. Esos atributos son justamente las maneras en las que la sustancia se expresa. A ver, y la sustancia se expresa porque existe, porque si no existiera sería imperfecta, porque la existencia tiene más perfección que la no existencia. Entonces la sustancia se expresa así, en infinitos atributos. Según Spinoza, humanamente podemos percibir dos, que son la extensión y el pensamiento. La extensión es justamente la corporalidad, todo lo que es extenso, es decir, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, y el pensamiento. Entonces, para Spinoza hay un paralelismo en un punto entre la extensión, por ejemplo, el cuerpo humano, y el pensamiento, por ejemplo, el alma. Pero no hay, a ver, técnicamente, numéricamente, no son dos sustancias distintas, porque la sustancia siempre es una, sino que simplemente son dos maneras de expresarse, dos maneras de manifestarse, pero que en su ser es uno. Entonces, la sustancia es una, los atributos son infinitos, humanamente percibimos dos,
Y después lo que hay son modos de la sustancia que son modificaciones. Que humanamente, insisto, de cada modo percibimos su corporalidad y su idea. O sea, su extensión en la realidad y su concepto. ¿Se entiende esto? Sí, no, más o menos. O sea, entre que no hay cámaras prendidas, me pueden decir que no y vamos de vuelta, o sí, y sigo avanzando. Bueno. Asumo, no sé si correcto. Sí, Naisa. Disculpa, en lo personal, no tengo la cámara porque voy viajando a mi casa, pero no lo alcancé a comprender mucho. ¿Se podría devolver un poquito? Te lo agradecería. Para Spinoza, no sé cómo por dónde arrancaste, pero para Spinoza hay una sola sustancia, ¿sí? Porque si hubiese más de una sustancia sería imperfecta. Sería imperfecta porque estaría limitada por esa otra, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hay una sola sustancia. Esa sola sustancia se expresa, se manifiesta de infinitas maneras, porque a ver, si es la sustancia y es lo perfecto, no le cabe menos que el infinito, ¿sí? De esas infinitas expresiones, humanamente, porque él no deja de registrar que es un ser humano que está pensando la sustancia, humanamente percibimos dos. ¿Son infinitos? Pensalo, no sé, como el modo de percepción, por ejemplo, de una planta o de un animal. Lo podemos imaginar, digamos, no lo podemos saber porque no podemos hasta ahora percibirlo, pero digo, su registro de la realidad va a ser otro, diferente al nuestro. Que tenemos racionalidad, no sé, capacidad de simbolizar y a la vez una corporalidad. ¿Se entendió? Al menos Claro, sí. Ahora yo ya te comprendí mejor. Bien. Hago, levantaste la mano. Oli, ¿ahí se escucha? Uh-huh. Hola Juli, hola chicas, ¿cómo ¿Estás? están? Bueno, no sé cómo bajar la manito, estoy desde el teléfono y esto es como toda una cosa nueva, pero mientras tanto formulo la pregunta mientras descifro cómo bajar la manito. Quería preguntarte, en relación a esta cuestión de la infinitud, porque hay algo ahí que me hace como un cierto ruido, y me acuerdo de una vuelta leyendo en medio de Spinoza, que había algo como de este infinito que al mismo tiempo se proponía como limitado, puede ser. Es decir, recuerdo que había como un dibujo de círculo, yendo a buscar el libro, de un dibujo como de un círculo, y que Deleuze explicaba específicamente que algo de esto tenía unos bordes, tenía unos límites, pero que al interior de todas maneras existía la posibilidad de la infinitud, como si fuese una infinidad de entres entre cada una de las partículas de ese espacio limitado, pero al mismo tiempo infinito. No sé si que me hice yo cuando lo leí, o si algo de esto tiene asidero. Digo, quizás es una construcción que también hice en la lectura porque me gusta esto de la posibilidad de un infinito limitado, es decir, que no es un infinito hipercolonizador que lo abarca absolutamente todo, sino que algún borde existente tiene. Sí, y tiene que ver, a ver, no lo tengo así como súper afilado, pero te doy ahí como una respuesta como para que se entienda. Por un lado, el contexto. Estaban flasheando la cuestión del infinito en el siglo XVII, porque es esta idea de que, por ejemplo, los números reales son infinitos. Del 0 para adelante son infinitos. Pero del 0 hacia los números negativos tenemos otro infinito que es más grande que el infinito solo de los números reales. No, pero espera. El infinito de los negativos y de los positivos es igual. Pero juntos es más grande
que el de solo de los positivos. Bueno, hay muchos tipos de infinitos. Eso es lo que estoy diciendo, porque después, entre el Pero 1 y el 2, también entre hay 1 y el 3 infinito. hay infinitos números, claro. Pero la suma, pero, a ver, yo, confesión, antes estudié ingeniería, pero fue hace mucho, no me lo acuerdo. Pero la suma de los infinitos números, los positivos y negativos, no es que la suma, no porque los sumemos necesariamente es más, son más, o sea, es como, es otra lógica, ¿no? Aplican los infinitos, la suma. Pero sí, es medida verdad que hay distintos tipos de como no. infinitos. Ay, perdón. No, solo decía eso, que sí, que hay como muchos tipos de infinitos. Y hay toda una serie de juegos matemáticos que se pueden hacer con eso. O sea, no sé si han escuchado, si un hotel tiene infinitos, hay como un acertijo así matemático que dice, si un hotel tiene infinitas habitaciones y van entrando infinitos huéspedes, ¿qué pasa si entra uno más y todos se cambian un lugar para adelante? Bueno, hay como toda una serie muy paenza, paenza seguro lo explica mejor que yo, pero hay mucho para indagar igual. Claro, porque en la medida en que son ambos infinitos, no podría ser uno más grande que el otro. Hay infinitos más grandes que otros, ¿Sí? aunque El sí, es infinito de muy los números, anti. el infinito de la suma de los positivos más los negativos es más grande que el infinito solo de los positivos, aunque sean los dos infinitos. ¿Se entiende? Sí. No sé si es más Supongo. grande, porque también se pueden ir anulando y sigue quedando en 1. Yo digo, a mí lo que me pasa con esta parte de la ética es que está jugando solo con la lógica, Spinoza. Y después, a mí me ha ayudado mucho pensar, cada vez que no lo puedo entender, pensar el concepto de naturaleza, porque realmente el concepto de naturaleza que uno tiene, o que puede tener, puede construir, es, bueno, todos los animales, todas las plantas, todos los elementos de la naturaleza, y además los que están fuera del planeta, y además lo que sucedió, y además lo que va a suceder. O sea, es como, bueno, ahí tenés una infinitud probable, un poco más física, más, y al mismo tiempo que te permite pensar lo que no vamos a jamás, que a lo mejor lo que opera en esa naturaleza no es lo que nosotros estamos creyendo que opera, sino que son otras combinaciones posibles, que son las que llevan como la batuta, digamos, de la realidad. Todos esos entres, como que se puede ir hacia lo micro, hacia lo macro. Pensar ese concepto te da una idea de infinitud, que es como más que matemática. Hasta ahí me quedaría. Tal cual es no asociar la infinitud a lo ilimitado. Claro, ahí va. Por eso, ahora que Claudia mencionaba esto de la cuestión matemática, claro, que este círculo que les contaba, que estaba ahí en el libro de medio de Spinoza, apuntaba precisamente cuando empieza a trabajar más profundamente con la cuestión de lo geométrico. Es decir, un infinito pensado de manera geométrica puede tener estos bordes a modo en un dibujo, ¿no? Claro, existe un borde, o sea, no es ilimitado, sigue siendo infinito, pero es un infinito, ya en la lectura de Deleuze, es un infinito más desde la intensidad y de las diferencias infinitamente pequeñas que hay de intensidades. Caro. Sí, yo me preguntaba con respecto a esto de la infinitud, porque en ese tiempo está, bueno, Galileo con sus aportes, descubrimientos y cantidad enorme de avances científicos que van poniendo en jaque cada vez más la idea del hombre como centro del universo y la idea del mundo como centro del universo. Y lo asociaba también a su labor cotidiana de Spinoza, esta de pulir lentes.
Y me voló la cabeza un poco pensar, yo creo que la información circulaba, no con la rapidez de hoy, pero la información circulaba. El tipo va tocando temas que están sonando por todos lados. No sé si este conjunto de infinito medible o de infinito con un borde tendrá que ver con estas cosas. Me lo pregunto. Con el desarrollo científico del momento, sí, claro, claro. De hecho, bueno, primero, Descartes, a ver, la filosofía y la matemática no estaban así absolutamente separadas, y no es que, vieron que hoy alguien que se dedica a la filosofía nos parece alguien, un ser muy lejano de alguien que se dedica a la matemática, pero no, digamos, se estudiaba, digamos, y se conocía. Y de hecho, Spinoza arranca estudiando a fondo a Descartes, que es matemático. Y después, bueno, la cuestión de pulir lentes, ahí también, como hay muchas controversias en la vida de Spinoza sobre por qué hacía lo que hacía. O sea, era un tipo que era hijo de una familia comerciante muy rica, renuncia a eso, excomulgado de la comunidad judía. Él no vivía de pulir lentes. A ver, si bien se ganaba una plata con eso, en realidad sus amigos, él estaba como en varios círculos, ya vieron que no podemos usar estas, sí las podemos usar, círculos liberales, pero de gente liberal de verdad, no los liberales de ahora, que lo mantenían económicamente, lo financiaban, o sea, gente muy rica, que era un poco una costumbre, como así como habían mecenas de artistas, había mecenas de pensadores. Y que además eran sus amigos, o sea, era el círculo de los colegiantes, bueno, donde habían incluso personas de diferentes religiones que tenían como esta cuestión más de la libertad del pensamiento, que es muy propia de Holanda en particular. Pero sí, circulaba esta cuestión. Por eso digo, estaban flasheando con los infinitos. O sea, la idea en sí misma es como muy seductora, porque es esto, hay infinitos en relación a lo ilimitado, pero también lo infinitamente pequeño. O sea, podemos tener la visión macro, pero también nos podemos ir a lo micro y encontrar ahí también el infinito. Claro, y en relación a esto, creo que es como cada cosa que él toma y agarra controversia con esta idea. O sea, si va a plantear el concepto de infinitud, como va a tocar el concepto de Dios, es desde ahí, me parece, generar ruptura para la lógica del momento, Sí. a través de la lógica del momento, ¿no? Claro, es como... Yo ahí Perdón, claro, toma y fuga, sí. ahí agregaría, o fíjate, ¿cuándo es Santo Tomás de Aquino? 1200, que él plantea como una forma para explicar la existencia de Dios, es que tiene que haber un primer término, porque si nos tuviésemos que remontar a las causas de las cosas, nos remontaríamos al infinito. Lo plantea como, mira la taradez que sería pensar eso. O sea, era como, no puede existir lo infinito. Y en el 1600 es quemado Giordano Bruno por plantear que el mundo debe ser infinito porque si no Dios o sea, la perfección de Dios no puede ser pensada si el mundo tuviera límite, o sea, como un argumento teológico que hace que al Señor lo manden a la hoguera. O sea, que ya se está disputando también en otros términos esa necesidad de romper la lógica. Y bueno, tiene connotaciones políticas. Y esto que vos dijiste recién, yo solamente agregaría que Hobbes también era empleado de un mecenas, pero era empleado sirviente, y es contemporáneo de Spinoza. Y John Locke también es empleado sirviente de un mecenas, que es el que se encarga del tráfico de esclavos negros desde África hacia Estados Unidos, y él participa nada más que en calidad de secretario, o sea, como una especie de sirviente también. Spinoza hay como gente que lo banca, pero no es sirviente de nadie, ¿no? Por eso también su necesidad de mantener todo eso en un ámbito mucho más clandestino. No, lo agrego ahí como un tip. Sí, no responde a nadie y tampoco hay nadie que lo pueda salir a defender si el tipo, no sé, publicaba. Eso es la ética.
estaban queriendo leer A su Hobbes, libro. a Hobbes tampoco lo iban a defender. Hobbes tenía que escribir lo que se suponía que tenía que escribir, Claro, medio como que la interpretación después es más abierta porque el tipo era muy inteligente. Él sabía que tenía que responder a una cierta lógica, digamos, dentro de su escritura. Nada, bueno, otro día, ya está. pero está bueno eso que decís, que él no respondía a nadie, digamos, él pensaba por sí, por eso esta cuestión, que si la pensamos es muy también de los estoicos, de los epicúreos, que es el vivir oculto. Es el tratar de no tener claramente como una presencia pública. Leo un textito del chat y te doy la mano, Pablo. Dice, al final la forma en la que entendemos el infinito, y tal vez el infinito mismo, también es algo superhumano, tal vez la idea de las matemáticas como algo universal tiene que ver con lo mismo, lo percibimos todo como humanos que somos, dice Natacha. Sí, tal cual. Tal cual, o sea, esta cuestión de el infinito como la suma de unidades ilimitada. Y eso, como una suma de unidades también, ya digo, como pensar lo infinito como suma de elementos, que es súper matemático. Pablo. Sí, tuve reminiscencia del estudio de matemáticas. ¿Puedo flashear un segundo con el infinito? Obvia. O sea, 3 cosas para decir sobre el infinito. Primero, las rectas paralelas, que las vemos, que no se tocan, y avanzamos 1 metro y no se tocan, las vías del tren, y avanzamos otro metro y no se tocan, en el infinito se tocan. O sea, se tocan. ¿Por qué? Las rectas, matemáticamente, las rectas paralelas se tocan en el infinito. Pero tienen como una desviación. No, si vos lo graficás, ¿no? En el infinito se tocan. Bueno, espera, después profundizamos, solo la tiro después averiguar. Dale. Después la otra, la paradoja de Zenón, creo que es la de Aquiles y la tortuga, ¿verdad? Es la paradoja de Zenón, ¿estoy en lo cierto? Bien. Que dice, digamos, si el Aquiles le da 1 metro de tortuga, un metro de tortuga a la ventaja, 1 metro de ventaja a la tortuga, y la tortuga avanza 1 pasito, Aquiles llegó a mitad, la tortuga avanza otro pasito, Aquiles llegó a la mitad de lo que le falta por recorrer. Y así, entonces en teoría nunca alcanzaría la tortuga. Bueno, en el cálculo infinitesimal se muestra cómo como esa paradoja, bueno, que evidentemente es falsa, porque si no nadie podría pasar a nadie en la vida, se muestra cómo la suma de las infinitas partes pequeñas hacen que se supere a la tortuga. Y por último, hay en matemática algo que no me acuerdo bien, pero creo que son 6 o 7, como cuentas matemáticas, vamos a decirlo así, simples, algo que desde los 18 años, así que no me lo acuerdo bien, pero hay como 6 o 7 cálculos que no tienen respuesta. No, suponte, 0 dividido infinito, o infinito a la 0, ¿no? O sea, infinito a la 0, suponte. Todos los números, 0 dan 1, pero infinito, cualquier número da infinito. Entonces, infinito a la 0 veces infinito, ¿cuánto sería? Bueno, no se sabe, no hay una respuesta. Y hay como muchas, hay como 6 o 7, que incluyen el número 0, el infinito y el 1 por lo general, que no tienen respuesta. O sea que la matemática no es un cerrado y completo. Claro, acá dicen, está bueno, que es como cómo cambia la concepción del espacio en la época. La O dice, las rectas paralelas se tocan porque el universo es curvo, se tocan en el infinito porque el universo es curvo, y Natacha dice, la Tierra avanza en línea recta por el tiempo, pero gira en torno al Sol por la gravedad del Sol, o sea, que curva el espacio a su alrededor, y por eso la Tierra gira. Claro, o sea... Lo de las paralelas, o sea, más allá de la curvatura del universo, que eso sería matemáticamente, no yendo al plano de la física, solo en el plano de la matemática, en el papel, se tocan en el infinito.
Porque, Deberían tocarse. Ese es el planteo. Algo así. Yo quiero agregar un dato respecto al espacio. Durante el Renacimiento, paso de edad al Renacimiento, el enfoque del hombre como centro del mundo, en las artes, en la arquitectura, se crea la idea de perspectiva, que es el falso espacio, el punto de fuga único, el punto de vista único. Eso empieza a utilizarse en ese periodo. Hasta entonces, la concepción del espacio en el plano es otra. bueno, y justamente el punto de fuga, o sea, las perspectivas, ¿qué te muestran? Que se unen líneas que son en el punto final del infinito. ¿Eso muestra la perspectiva o no? ¿O estoy equivocado, Caro? ¿Hay con un punto de fuga o con dos puntos de fuga? Cuando es con un punto de fuga, Sí, se pero es tocan... una opción, es un artificio. Claro. Y sobre todo usado en ese momento histórico es bien interesante. Lo que plantea Deleuze, digamos, es que incluso la geometría también es un artificio, digamos. O sea, es una mirada, insisto, es una mirada humana sobre la realidad. Por eso insisto con esta percepción del infinito extremadamente asociada a la matemática, como la suma justamente infinita de unidades, de puntos, de lo que sea, digamos, como esa percepción. Pero Spinoza le va a dar como otro tono, que eso es algo que le va a interesar mucho a Deleuze, que tiene que ver con los infinitamente pequeños, como la infinidad de modificaciones posibles de la sustancia. La sustancia va a seguir siendo una, expresada en infinitos atributos, y acá sigo un poco con la ontología, que de alguna manera, a ver, hay infinitos modos que serían algo así como los entes singulares. Pero no hay, como es todo la misma sustancia, no hay jerarquía. ¿Sí? Porque no hay un Dios por fuera que crea eso, sino que es una sola sustancia la que se causa a sí misma y se expresa, pero sigue siendo la misma sustancia. Hay un cuento que a mí me gusta muchísimo para explicar esto, que lo podríamos agregar, creo que lo tengo en PDF, de un escritor argentino que es Macedonio Fernández, que es la historia del zapallo que se hizo Cosmos, que en clave de humor él cuenta que hay un zapallo en el Chaco que empieza a crecer como de manera media descomunal, entonces cuando lo van a cortar, las herramientas que tenían para cortar no servían, y van a buscarnos una topadora, y ya cuando la topadora llega, el zapallo ha crecido tanto que la topadora no puede cortar, sigue creciendo, y el cosmos entero termina siendo el zapallo, y todo termina siendo parte de ese zapallo, digamos. El zapallo sería, de alguna manera, la sustancia. Cada uno de los seres que está ahí adentro son modos de esa sustancia. Se lo puede pensar también como una sola masa madre, digamos, que va teniendo distintas formas, pero todo es esa masa madre. Por lo tanto, no hay distancia con Dios. Esa no distancia con Dios, ahí hay como otra discusión, que es si Spinoza es panteísta o no. No es panteísta, porque no es que Dios, como algo separado, está en las cosas, sino que es las cosas porque es la sustancia. Y voy a seguir insistiendo con esta idea de lo corporal de la sustancia. Si la sustancia no existiera de manera corporal, sería imperfecta. Desde esa perspectiva, un poco humanamente, somos unos modos de esta sustancia que de alguna manera percibimos a la realidad y nos autopercibimos con estos dos atributos, extensión y pensamiento, que se traducen cuerpo y alma. Pero nuevamente, esa distinción no tiene carácter jerárquico. No hay una cosa que valga más que la otra. Por lo tanto, no hay un ser que en tanto ser valga más que otro.
creo, este ejemplo, no sé si Deleuze lo toma de Spinoza o se lo inventa Deleuze, pero nada, no valemos en tanto existencia más que una piedra. Porque en tanto existencia somos modos de la sustancia. La piedra y yo. Eso en el plano ontológico. Si lo llevamos a un plano político, imagínense el despelote que es plantear en un momento en el que no hay, hoy por hoy todos los seres humanos tampoco valemos lo mismo, pero digo, en ese momento donde estaba mucho más legitimada la idea de que hay existencias humanas que valen más que otras, y estaba como mucho más legalizado, plantear que no hay existencias que valgan más que otras, no vale más una persona loca que una persona que no está loca, más allá de lo que pensemos acerca de la locura, no vale más un varón, o sea, digo, y estas ideas que se desprenden incluso lo exceden a Spinoza, porque él no es ni antiespecista, es un chabón re misógino, o sea, no es que él lo aplica en todos los planos políticos. Él lo que sí hace políticamente es sostener a la democracia en ese sentido como el mejor modo de organización humana posible. Como un poco basada en esta antijerarquía. Solo que, como dato de color, en el tratado político analiza los modos de gobierno, monarquía, aristocracia, democracia. Justo cuando va a empezar a escribirse sobre la democracia se muere, y quedan 2 o 3 páginas muy nefastas en las que fundamenta por qué las mujeres no debemos participar de la política, ¿no? Como lo que quedó la democracia no está bien. Natalia dice, me acordé de este cuento, que es interesante, buenísimo, lo voy a abrir ahora antes de cerrar la conversación. Este es mi hijo Lautaro que les está saludando. Bien. ¿Se entendió esta ontología? Vamos a seguir desarrollándola, pero como en primera instancia. ¿Es re necesario pasar por acá? No es lo más divertido, pero es necesario para comprender cuál es la perspectiva de la realidad que tiene, que es la cuestión de la inmanencia, la cuestión de la no jerarquía del pensamiento o el alma respecto del cuerpo, por lo tanto, la no jerarquía epistemológica, es decir, desde dónde conocemos, la no jerarquía política, digamos, ¿no? Como tiene un montón de consecuencias esta idea. Y a mí lo que me parece es que justamente está, o sea, es como que está en esta cuestión de la inmanencia su potencia política, o sea, la potencia política de este pensamiento. Es muy potente plantear una antijerarquía, es muy potente, digamos, o sea, de entrada. No hay un ser que ontológicamente valga más que otro. Por eso, y acá, Caro. Sí, respecto a eso, digo, porque pone en jaque, o sea, toda la esclavitud. No dice nada al respecto, no. O sea, es como que en su planteo ontológico, si lo pensamos, lo deducimos, qué sé yo, todas estas consecuencias no lo estamos forzando, digamos. Ahora, cuando él se posiciona en lo concreto, ahí es como que no lo termina de aplicar, digamos. Y eso me parecía interesante de la potencia de un pensamiento, más allá de los posicionamientos personales de quienes lo piensan. O sea, como que lo excede un poco. Natalia. Iba a preguntar lo mismo, pero en relación, bueno, al género, o a lo que en aquel entonces se entendía como la división sexo-género, como cómo escribía eso, o sea, cómo se relaciona esa escritura que nos mencionaste con todo este pensamiento que va como, o sea, es completamente opuesto, pues, como, ¿de qué forma los relaciona o no se hace cargo nunca de estas diferencias? Es un misógino, o sea, plantea esta cuestión ontológica súper rica y potente, pero después, como te digo, en el tratado político lo he encontrado en otros momentos de los textos de él, pero es como que no es algo que le interese tanto la cuestión de género, pero sí, cuando habla de la democracia se encarga de fundamentar por qué las mujeres no tienen que participar de la política, o sea, como, dale, avanzate un montón, ¿por qué tenés que retroceder?
Pero bueno, también es la complejidad que tiene que ver con que es una persona pensando. Una persona... Claro, pero lo que vos decís, Juli, excede, el pensamiento excede. Entonces, en ese sentido, hoy lo traemos y lo tomamos, el pensamiento es consistente y contundente respecto a la sustancia y a lo que está planteando, a esta equidad, a esta igualdad. Entonces, me parece como súper aplicable a nuestro pensar hoy. Sí, ahí algo que me parece que está bueno como tener en cuenta es, por un lado, seguir al pie de la letra el pensamiento de alguien, desde mi perspectiva, no es bueno, digamos, o sea, porque desde última, seguir a otro ser humano, digamos, y como no registrar las complejidades y contradicciones que somos andantes, ¿no? O sea, como en algunos lugares puede recontra avanzar y en otros lugares ser un retrógrado y un conservador, ¿sí? Como Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche, bueno, ni hablar. Nietzsche, otro pensador de la diferencia, de la no jerarquía, misógino, pero terrible. Nietzsche sí se explada. Claro, sí. Y realmente te la podés dar en la pera, ¿viste? Depende de qué hilo seguís en esa altura, de qué privilegiás. Sí, y esto, ¿qué hacemos con la filosofía? O sea, ¿para qué sirve la filosofía? Para la paja mental, a mí puede ser divertido, o sea, es divertido hacerse una paja, pero no termina teniendo como mucho efecto. Y parte de esa paja para mí es el seguir al pie de la letra todo, ¿no? O sea, o encuentro ideas o núcleos, conjuntos de ideas que me parecen potentes, en tanto tienen o pueden tener efectos prácticos en mi realidad. O sea, porque si no, lo otro es hacer una exégesis de Spinoza, que también existe y hay gente que la hace, pero está bien no quedarse, o sea, para mí no está bueno quedarse en la exégesis. Ahora sí, también decir, sí, este chabón era un misógino, o sea, no dejar de decirlo tampoco, porque si no, de vuelta, nos parece tan copado que lo endiosamos. Sí, bueno, pero cuidémonos que es un dios bastante humano, que tenía también como sus miserias, ¿no? O sea, como tener en cuenta esas cosas. Pablo. Sí, bueno, a veces que esto que estamos hablando es un poco la idea de como qué es un autor, ¿no? En última instancia, y esto de pensar la coherencia y toda esa cuestión, pensar que hay autor, y en esto de tomar las ideas masivas de Spinoza, más allá de Spinoza, a mí me hace acordar mucho a lo que hace Lacan con Freud. O sea, Lacan toma las ideas más subversivas de Freud y independientemente de que tantísimas otras partes de la obra de Freud sean súper rancias, e independientemente de las lecturas que se hacen hoy de Lacan, que es asimilarlo a Freud, ¿no? Y pensarlo como un mismo autor a los dos, pero hace eso, es tomar los puntos más subversivos y eso, y fue por esos lados. Clau. Sí. Me dieron ganas de decir algo, no sé si pega mucho, pero por ahí también es, a ver, ¿por qué siendo tan potente lo de Spinoza? Probablemente él tampoco está inventando ex nihilo, ¿no? O sea, primero eso hay que decirlo, hay una discursividad que le antecede. Hay cosas que están en Maquiavelo, por ahí, qué sé yo, pero también en sus contemporáneos. Por ejemplo, en 1650 los niveladores, los caballos ingleses planteaban que todo tenía que ver con la propiedad de la tierra, ponele, ¿me entendés? O sea, y también planteaban que Dios es lo mismo que el espíritu en cada uno. O sea, había maneras un poco teológicas, un poco políticas, donde se están ya ventilando todas estas cosas, pero a lo mejor lo que tiene Spinoza es que se esforzó por transcribir una clave tan ontológica, ponele, y tan de eliminar toda contradicción meramente ideológica, meramente de una cosa de militancia, que lo pone en un lugar de concepto. Entonces sigue siendo muy generativo después. Porque si no es eso, o sea, él probablemente se nutrió y ya vi, a lo mejor en la calle, ¿me entendés? El verdulero decía, no, todas las cosas vienen del mismo lugar y
y a sectas en las que no diferenciaban a las mujeres de los varones, y eso ya había existido antes, y no eran como patriarcal, ponele, ¿me entendés? O sea, todo eso probablemente anda dando vueltas, pero él logra ponerlo en un espacio de reflexión que después lo convierte en muy generativo, o sea, como que le tenemos que agradecer eso, y no haberlo dejado como poesía, no haberlo dejado como mera idea, o como militancia. Se me ocurre eso. Sí, tal cual, tal cual. De hecho, para hacer algunos talleres, y por manija he estado estudiando estoicos, cínicos y epicúreos, y hay muchas ideas que ya están ahí, digamos. Y sabemos que Spinoza les leyó, digamos, o sea, no por nada Marx también hace sus tesis sobre Demócrito y Epicuro, digamos. Digo, como esta vuelta a la filosofía antigua, en donde el problema ontológico no estaba tan condicionado como va a estar después de la Edad Media. Nada, estaba también esta posibilidad de un Dios inmanente. Ya estaba la posibilidad de la inmanencia. Solo que, bueno, políticamente ganó otra posición, ganó la Academia de Platón, se instituyó, pero todo ese pensamiento subterráneamente entre comillas, digamos, porque no tiene tanto que ver ni con la cantidad de gente que lo podía practicar o no, pero sí con el poder que podían ejercer o no esas personas. Esas ideas seguían existiendo, digamos, las ideas tanto de la inmanencia y de la corporeidad de Dios, como de las no jerarquías. Habían un montón de sectas en donde, no sé, no había patriarcado, por ejemplo, digamos, eso se planteaba como una cuestión no patriarcal. Entonces, es cierto que está, también es cierto que lo que hace es condensarlo. O sea, elaborar un paquete, armar un aparato conceptual que nos sirve hoy para seguirlo aplicando. Que incluso él mismo no terminó de aplicar, pero el aparato conceptual quedó. Y la idea, como de alguna manera, persiste. Que viene de antes, sí, claro, que viene de otras cuestiones de la época, no académicas, también. O sea, él es un tipo que, si bien se va a querer mantener alejado de una escena como más pública, está súper interesado en la política. Y la pregunta política del momento es cómo organizamos un Estado-nación. O sea, cómo se organiza. Por eso hablan tanto de, no sé, monarquía, aristocracia, democracia, o sea, cómo lo organizamos, cómo nos ordenamos. ¿Y cómo nos ordenamos en función de qué? En función de qué concepto de ser tenemos, quiénes se pueden organizar, quiénes pueden o no pueden ejercer el poder, de qué manera lo pueden ejercer, digamos, como eso va a responder siempre a una cuestión ontológica. O sea, los seres humanos, ¿tenemos todos los seres humanos los mismos derechos o no? Al menos a nivel legal. Bueno, eso va a responder a una cuestión ontológica. O sea, ¿creo que hay jerarquías o no creo que hay jerarquías? ¿Hay alguien que merece ejercer más poder o no? Quienes ejercen el poder obviamente van a tender a ser conservadores y a sostener su propio poder, digamos, por eso también el pensamiento de Spinoza es un pensamiento combativo, ha sido ligado en muchas ocasiones a planteos más anarquistas por la cuestión de la antijerarquía. Y al interior del anarquismo tenemos a gente que era no patriarcal y gente, no sé, Bakunin creo que era, si no me equivoco, que era, capaz estoy diciendo mal, o sea, capaz me estoy confundiendo de anarquista, pero hay algunos que son muy... Proudhon. Proudhon puede ser. Me parece que es Proudhon, que es nada, como súper misógino, digamos. El anarquismo se basa en el no ejercicio del poder de una persona, o sea, o el no ejercicio de autoridad de una persona sobre otra, pero yo, ¿no? Digo, como que están estas complejidades. Pero insisto, ¿qué hacemos con ese aparato conceptual, sin deshistorizarlo, pero cómo lo ponemos a funcionar? ¿Cómo lo pone Pablo? Sí, pensaba, me hizo pensar esto que decía Claudia, de que no creo que Horatio ex nihilo, digamos, sino que viene de otras, que vienen ideas de otros lados. Pensaba en la tradición judía, de la cual al menos yo no sé nada, pero por lo que tengo entendido, por lo que nos ha contado el Tadeo, ¿no? un amigo que sabe mucho de estas cuestiones de la tal, esa lectura que hacemos ahora, súper platonizada, de la tradición hebrea, no es necesariamente así. El Talmud, creo, el libro que recoge las múltiples interpretaciones de la Torá, entonces están todas las interpretaciones, no solo la que vence,
¿no? Ahí ya algo como no jerarquía se ve, y toda una cuestión de pensar las cuestiones en términos mucho más materiales, que bueno, qué pena que no esté el Tadeo ya para ponerse a hablar de eso, pero vos te acordarás, Juli, que nos lo ha comentado mucho, como lecturas que vienen de la corriente Weber, que tienen que ver con unos planteamientos mucho más materialistas que ese cristianismo platonizado que tenemos de los mundos y toda esa otra cuestión. Evidentemente, en una de esas múltiples lecturas de la Torá hay algo que toma Spinoza, me parece, o puede ser, no es una hipótesis. Sí, tal cual. Sí, era algo así como que Dios tenía un cuerpo, o sea, como que Dios era corporal también. Pero sí, bueno, sigue siendo una religión monoteísta en donde hay un Dios trascendente, digamos. Más allá de que pueda o no tener un cuerpo, hay un Dios trascendente. Todo esto tómelo con pinza, no está el Tadeo, que es el especialista nuestro en cuestiones así más religiosas y del judaísmo, que son re interesantes porque Spinoza, nada, viene de esa tradición. Él estudia la tradición filosófica, pero a la vez también una de sus grandes fuentes es la tradición judía. Pero bueno, quiero como cerrar con esto, que es esto, ¿cuál es el lugar de un concepto en un conjunto de conceptos? O sea, como no el concepto por sí mismo, o sea, en sí mismo, decir que Dios es trascendente o inmanente en sí mismo puede medio no significar tanto, pero sí, en el marco de ese aparato, en Spinoza, arrancar por Dios y hacer de ese concepto otra cosa, le permite al sistema o posibilita otras derivas. Partir de ahí posibilita otras derivas, que tienen que ver con esta cuestión de la no jerarquía, de la inmanencia, de... No por nada Spinoza es uno de los filósofos más retomados para pensar la cuestión del cuerpo en filosofía, cuestión que obviamente, si seguimos las tradiciones canónicas, fue históricamente negada o despreciada, y en Spinoza adquiere una potencia que no ha adquirido en otros pensadores. Por eso es Spinoza el que les va a permitir a los marxistas de mediados del siglo XX justamente potenciar a Marx desde otro lugar, porque Marx solo no alcanza. O sea, con Marx solo no alcanzaba ya en ese momento, o sea, no nos basta para comprender la realidad. Bueno, Spinoza, que va a tener sus repercusiones en Francia y va a tener ciertas réplicas en Argentina, no quiero dejar de nombrarlo, con León Rossigner, que también se forma allá y él está pensando a partir de Spinoza, entonces retoma o cobra una nueva centralidad la cuestión de los afectos, que hoy ni los mencionamos casi, o solo quedaron ahí como medio de costadito. Ya vamos a entrar. Quería dejar como clara esta cuestión de la inmanencia, porque deja clara la importancia y la centralidad que tiene el cuerpo y la corporalidad. Porque justamente los afectos nos atraviesan el cuerpo. Es el cuerpo el que es afectado permanentemente. ¿Cómo es afectado? Bueno, ahí lo veremos. ¿Alguien tiene pregunta, duda, comentario, algo que quiera decir, algo que le quedó colgado? Solo sugerir, Juli, que aquellas que quizás están como recién iniciándose en Spinoza, les vendría como muy bien, me parece a mí, ver esos videos que hicimos sobre la ética, que están en el Drive, que son los primeros 2 videos del taller que hicimos una vez sobre la ética, y donde ahí vos también vas súper detalladamente explicando esto. Creo que era un buen complemento por si algo quedó así sin articular o algo así. Creo que eso puede servir como para repasar y para un poquito más también. Tal cual, sí. Sí, y si no, bueno, siempre a mí me gusta iniciar las clases con preguntas que hayan quedado, así que si les queda alguna pregunta, algo colgado para el encuentro que viene, es recontra bienvenido.
Y sí, esto, claro, usó un montón de conceptos muy de la filosofía, inmanencia, ontología, etcétera, que bueno, si alguien no lo entiende, o no lo conoce, o no le termina de cerrar, como no tengan drama en volver a preguntarlo, sustancia, digamos, como, ¿qué decimos cuando decimos esto? Está. Bueno, una presentación general esta. La clase que viene vamos a seguir con el capítulo de Dios, de la ética, y vamos a ver si avanzamos al del alma. Yo insisto con esto, quiero llegar a la cuestión de los afectos. Ahí sí nos vamos a quedar. Pero para llegar a eso necesitamos atravesar toda esta parte que nos permite entender como cuál va a ser la importancia que van a tener en el pensamiento de Spinoza. Bueno, creo yo por mi parte nada más que agregar. Siendo las 21, nos encontraríamos jueves que viene, misma hora, mismo canal.